Los criterios ESG hoy son esenciales para crear valor, conscientes que los estándares cada vez son más altos y donde muchas veces escapan el mero cumplimiento normativo. Conversaremos sobre los desafíos de implementarlos a través de distintas jurisdicciones, cómo estos crean valor asegurando una inversión sostenible y rentable en el tiempo. Demos la bienvenida a nuestros panelistas, la directora de Empresas y asociada de Abogadas In-House, Carmen Román, Francisca Franzani, directora del Grupo Compliance de Albagli Saliasnik, y Gabriela Acuña, líder de sostenibilidad de Deloitte Chile y Risk Advisory Director. Moderando el panel estará Luis Alberto Aninat, socio de Aninat Abogados. Estamos llegando ya al final de este evento extraordinario de 2 días, que además, como conversaba yo recién con Raúl, es casi el doble que el del año pasado. Así que esa es una buena señal. He tenido el honor de dirigir este panel con ni más ni menos que 3 destacadísimos profesionales, cada uno en su rubro, y todos ellos muy conocedores del área que nos convoca. Hoy día vivimos en un mundo de un desarrollo nunca jamás visto. El conocimiento se duplica casi por completo en cada generación. Las facilidades de interconexión que todos conocemos hacen accesible casi todos los mercados en casi todos los rincones del mundo. Una especie de adultez de la economía mundial, que como en la adultez, ¿no es cierto?, pone de manifiesto la finitud de las cosas y también los conflictos y problemas éticos de la vida adulta. De allí que ya no baste solamente preocuparse, ¿no es cierto?, por cuánto producir y dedicar todos nuestros esfuerzos por desarrollar y eficientar nuestras capacidades para incrementar cantidades de producción, porque nos ha empezado a importar cómo producir también. La cultura corporativa ESG permite evaluar cómo se produce de forma de asegurarnos desarrollos de largo plazo. Es decir, evaluar alternativas de inversión que protejan de la mejor forma posible los intereses de los inversionistas de modo tal que permitan satisfacer, ¿no es cierto?, nuestras necesidades como comunidad presente sin limitar, impedir, afectar la posibilidad de producir para satisfacer necesidades en el futuro también. Es decir, en otras palabras, que nuestra actividad económica sea sostenible. Bueno, ya veremos lo que eso supone desde el punto de vista de las empresas, pero es interesante detenerse aquí en cuál es el rol que nos toca a nosotros como abogados en este contexto. ¿Qué rol jugamos en este escenario? ¿Cómo impulsamos y asesoramos a nuestros clientes? ¿Cómo organizamos nuestra fiscalía, estudios de abogados, nuestra práctica? ¿Qué especialidades debemos abordar y desarrollar? ¿Cómo ejercemos derechamente la profesión? Tal vez debemos aplicar nuestra creatividad y nuestros esfuerzos en diseñar cláusulas, diseñar reglas, diseñar institutos, instituciones legales que permitan y den cuenta de esta realidad nueva y prometedora en la que afortunadamente hemos ido tomando conciencia como sociedad. Bueno, para abordar todos estos temas nos acompañan Gabriel, Francisca y Carmen, todos extremadamente experimentados en la materia, y a mí me gustaría darle la palabra primero a Gabriel para que nos pueda, digamos, partir con algunas precisiones conceptuales sobre la materia. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, primero es un gusto estar acá, acompañado de gente tan distinguida, líderes en esto en el mercado, y que yo creo que es algo importante de señalar. La profesión del abogado, a diferencia de otras profesiones, está súper marcada por la realidad fáctica, digamos. Los abogados que lo hacen bien prosperan y los que no, no tanto. Y eso es súper importante porque, en definitiva, eso es resiliencia. Y eso es parte de las cosas que las mismas, digamos, direcciones jurídicas en las compañías van construyendo, una cultura de fortaleza en eso. Y yo lo que quiero abordar muy brevemente es el concepto de sostenibilidad y cómo de ese concepto bajamos a la práctica de lo que
digamos, gerencias legales pueden hacer. Entonces, lo primero es que el concepto de sostenibilidad, que muchas veces no se menciona, pero que es fundamental tenerlo para evitar confusiones, podría caracterizarse como la capacidad de satisfacer necesidades en el presente sin sacrificar la capacidad de satisfacer necesidades en el futuro. Y esto es muy relevante porque el concepto central de esto es un concepto económico, es la satisfacción de necesidades. La contraparte, si se quiere, microeconómica de esto, a la empresa, es la generación de valor. Y por lo tanto, la generación de valor, la capacidad de generar valor de forma sostenida en el tiempo, es el concepto de sostenibilidad. Entonces, ¿eso a qué nos trae? A que en el desafío que tienen las empresas hoy, y hacia dónde están evolucionando, por ejemplo, los estándares de divulgación en materia de efectos financieros de los factores de sostenibilidad, es a identificar los riesgos y oportunidades que para la organización implican diversos factores de sostenibilidad. Y ahí algo se mencionó anteriormente, que es fundamental, que es la materialidad financiera. Entonces, la materialidad financiera es un concepto antiguo, que proviene del mundo de la contabilidad, que proviene del mundo de la regulación financiera y que básicamente consiste en identificar aquellos puntos de información que deben ser conocidos por el tomador de decisiones financiero. Que de no haber sido conocido por ese tomador de decisiones, él habría actuado de manera distinta. Eso es algo que es material, ahí es algo que debe conocerse. Y esto es importante porque es lo que marca la diferencia entre lo que debe divulgarse y lo que no. Eso ha evolucionado y se ha complementado con la materialidad de impacto, que es no ya lo que es financieramente material para la organización, sino que lo que es material en un factor de sostenibilidad. Este conjunto de cosas diferencian aquellos factores de sostenibilidad que son importantes para la organización de aquellos que no lo son tanto, porque no todo es importante, hay factores de sostenibilidad infinitos. Y el desafío que existe hoy es identificar aquellos factores de sostenibilidad de los cuales emanan riesgos, de lo cual hemos escuchado en los últimos paneles y en la mañana también, y oportunidades. Porque de esos riesgos y oportunidades proviene la capacidad de las organizaciones para generar valor. ¿Y cuáles son los desafíos para la gerencia legal en esto? En primer lugar, ser un brazo director en la divulgación. Muchas veces es la gerencia legal la que finalmente determina esto debe divulgarse o no. Y la necesidad de divulgar viene en parte por regulaciones. Yo anteriormente trabajaba en la Comisión para el Mercado Financiero supervisando la 461 y eso ya es un cambio importante en el mercado. Pero más allá de la 461 y el requerimiento normativo, son a veces los inversionistas, el inversionista minoritario, el accionista minoritario, el inversionista extranjero el que pone la presión en la divulgación. Y es la dirección, o sea, la gerencia legal la que muchas veces tiene la última palabra, y eso implica un desafío para la gerencia. Luego está el tema de la identificación de riesgos, y se mencionaba mucho riesgos legales y regulatorios, y hay muchas veces también una función de adelantarse, de ir haciendo un seguimiento legislativo, regulatorio, no solamente de regulaciones locales, también extranjeras en este tema. Y por último, hay temas de adaptación, resiliencia y de innovación. Porque muchas veces parte del trabajo de la gerencia legal es justamente asistir a las funciones de negocio en lo que requiere la organización para ser resiliente, para crear valor en el tiempo. Y ahí hay desafíos en la gestión de la cadena de valor, identificar riesgos, ¿no es cierto?, en la cadena de suministro y también, digamos, upstream y downstream, y también en términos financieros, reporte, y por último, en temas de M&A, en que también la adquisición de activos y decisiones de incorporación de activos pasan también por ese due diligence de temas de sostenibilidad. Así que eso yo creo que es como lo central. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Vamos a abrir después el piso a todo el público, pero primero sigamos escuchando a Francisca. Bueno, yo voy a hablar un poco de temas distintos que Gabriel, desde el lado de estudios jurídicos. Hemos hablado muchos temas, entonces como que me pasa que ESG, lo que decíamos con la Carmen, es todo. Pero voy a contar mi experiencia personal, no quiero ser autorreferente, pero creo que yo, en un sentido en mi carrera, he ido como evolucionando como abogada y creo que escuché quizá en el café como algunos que decían los abogados no, ¿por qué estudiamos Derecho? Ahí había un libro que decía no estudiar Derecho. Y en ese sentido yo personalmente he tenido como la vivencia de que me he alejado quizás del código propiamente tal, pero sí me siento que estoy aportando mucho más al mundo hoy día con lo que hago. Yo, mis 10 primeros años, 12 años de carrera fui litigante penal puro y duro,
y defendía a los malos muchas veces. Ahí la Tamara quizá me está mirando si es que sigue acá. Y después al final, en el estudio jurídico que estuve antes, me fui metiendo en los temas de compliance y la verdad es que te vas dando cuenta que uno es mucho más que un abogado que está detrás de un código, detrás de un computador, tecleando, dando soluciones de informes, como decían ayer los gerentes legales. No quiero un informe gigante, quiero soluciones rápidos que no pasen de la pantalla de mi celular. Y en verdad eso es el compliance y eso también es ESG hoy día. Y en ese sentido a mí me toca estar hoy día en una firma, y no quiero hacer marketing, de verdad lo estoy diciendo de corazón, que es una firma que tiene como principio base la innovación. Y ahí vinculo la innovación no con la tecnología nomás, que para mí ha sido súper desafiante porque soy muy poco tecnológica, y en algún momento Rodrigo, que está por ahí, me dijo, vas a hacerte cargo de AZTEC. Y yo, AZTEC, o sea, no se usa ni WhatsApp, pero bueno. Ya, para mí la innovación es creatividad, es felicidad, como decíamos con la Carola, es preocuparse de la E, de la S, de la G. Para mí la G es clave, o sea, la gobernanza, si no funciona la gobernanza, no funciona nada. Y la S, como decían también en un panel anterior, también es súper importante. También escuché por ahí alguien que dijo, el cliente tiene la razón, el cliente. Hoy día ya el cliente, sí, yo siempre le digo a mi equipo, el cliente tiene la razón. El cliente tiene la razón, pero mi equipo también tiene la razón. Y por eso funcionamos y funciona bien, y cada vez nos están llegando nuevos desafíos, nuevos clientes, porque al final todo está vinculado. Entonces yo creo que el gran desafío para los abogados de estudios o de firmas, en verdad, es tratar de seguir poniendo un poco más de la visión del negocio, siempre haciendo las cosas bien, tratando de, claro, si tú tienes un cliente que está en un problema, tratar de buscar una solución, pero una buena solución. No, oye, me voy a conseguir un permiso, me voy a conseguir la información, tengo el contacto con el juez. Cada uno puede aportar su granito de arena de a poco, y yo creo que eso está súper vinculado con el ESG, y ese es el gran desafío, al menos para los abogados que somos asesores de los gerentes legales. Eso. Gracias, Francisca. Carmen. Sí, me encanta la historia de la Fran, y creo que la grafica muy bien de lo que hoy somos capaces de hacer los abogados. Somos capaces de estar en varias cosas a la vez, de hablar de otras materias, de integrar personas, de integrar conocimiento. El conocimiento es gratis y está ahí y siempre lo vamos a tener. Y nunca vamos a dejar de ser abogados por eso. Pero es tan distinto como cuando somos aquellos abogados que somos capaces de buscar la transformación. Como decía, no a nivel solamente tech, sino que buscar la transformación de las personas, buscar un mejor lugar para estar, un mejor lugar para vivir y para trabajar. Y creo que en eso nosotros tenemos una profunda convicción de cómo hacer las cosas, pero también tenemos una obligación de también aportar a ese mejor lugar. Y en ese sentido, mi parte tiene que ver un poco más con las empresas y cómo se han transformado, porque lo que te quiero contar es que aquí hay un cambio muy profundo, hace ya unos 10 o 15 años, cuando empezaron a llegar estos temas, ha habido un cambio transformador, no solo desde el punto de vista cultural, que es muy importante, sino que también desde el punto de vista de los modelos de negocio y cómo han cambiado. Y estamos hablando ya por lo menos 10, 12 años. Hay algunas empresas que se están subiendo ahora y entiendo la dificultad, el susto y todo lo que se les puede pasar por la mente para poder llegar a tener un estándar correcto de esto, pero hay empresas que vienen transitando en este modelo hace mucho tiempo. El tema cultural es un tema que se tiene que trabajar dentro de las compañías, que requiere tiempo, es una especie de músculo que se tiene que ir todos los días alimentando, y el principal gerente de cultura de la compañía es el gerente general, y seguramente el brazo derecho es el abogado muchas veces, así como también el de personas, tiene mucho que ver. Pero cuando empiezas a bajar conceptos tan importantes como el propósito, que ya lo hemos escuchado acá, como entender que todas estas cosas que están pasando no son una carga simplemente, sino que son una oportunidad de ser mejor, y de ser mejor empresa, y de ser más sostenible en el tiempo, y uno dice, ahí está la verdadera transformación cultural. El poder entender que como empresas provocamos muchos impactos, buenos y malos. Unos muy buenos porque generamos trabajo, porque generamos productos, atendemos a clientes, hacemos millones de cosas, pero también tenemos impactos muy malos, y de esos son los que tenemos que hacernos cargo, y ahí están
esos factores ESG que a veces cuesta entenderlo. Hoy día se llaman ESG, mañana se pueden llamar de otra manera, pero el tema es sostenibilidad finalmente, es agregar valor. ¿Cómo las empresas, como ciudadanos corporativos, que también lo dijeron por ahí, podemos agregar valor en qué factores y a quién? Ese es el ABC un poco de la sostenibilidad. ¿A quién? Que son los stakeholders. ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué materia? Sobre ESG, la E, la S y la G. La G es muy propia de nosotros, de los abogados. La vivimos todo el día. No tenemos que hacer ningún sacrificio especial para que la tengamos incluida. Pero las otras dos sí. Quizás unos tenemos mejor experiencia en la S y otros tenemos mejor experiencia también en lo medioambiental. Me encantó la Paulina, todo lo que nos dijo del tema medioambiental y con harto gráfico, con harta determinación. La Tamara, ahí soy una activista igual que la Tamara en muchos temas, y creo que ahí nos diferenciamos y creo que ahí es donde los abogados no solamente dejamos de ser abogados, crecemos y nos potenciamos de otra manera muy distinta. En el rol que estamos sintiendo hoy las empresas, que estamos viviendo hoy las empresas, transformador y transformaciones profundas, también tiene un lugar el modelo de negocios y cómo transformamos ese modelo de negocio y cómo la sostenibilidad se centra en ese modelo de negocio. No es un modelo de negocios distinto de la sostenibilidad, no es un CEO que tiene un área de sostenibilidad o que tiene un área de personas o que tiene un área de comunidades. El CEO es la persona que está a cargo de ese programa de sostenibilidad y que tiene que saber tanto o más que cualquier especialista de los de ahí. Tiene que saber en compliance, tiene que saber de sostenibilidad, tiene que saber cómo funciona su empresa, porque aquí estamos hablando de no solamente llegar al resultado, sino de cómo llegar al resultado y cómo esos impactos negativos que nosotros tenemos, de alguna manera los vamos mitigando para poder transformarlos también en una oportunidad. Porque cuando trabajamos con una comunidad o vamos a algún lugar donde tenemos que instalar un centro de distribución gigante, sabemos que vamos a hacer cosas muy buenas, pero sabemos también que estamos afectando la vida de las personas. Y al afectar la vida de las personas tenemos que buscar un plan, y un plan bien específico que se dedique a reducir esas mitigaciones. Cómo las compañías, insisto, tienen que transformar su modelo de negocio y a sus ejecutivos también evaluarlos por estos objetivos de ESG o de sostenibilidad. Si no, nada pasa, nada cambia. Cuando a uno de nosotros en una empresa se nos fijan ciertos objetivos, se nos fijan generalmente algunos relacionados con la productividad, ¿cierto? Eso mayormente. Pero cuando se nos fijan objetivos de ESG, bueno, ahí tienen que tener mucha claridad de qué estamos hablando, de qué se trata, de por qué y para qué son los objetivos de ESG. Es algo con lo que convivimos, no tiene ninguna ciencia muy especial, pero es algo con lo que convivimos. Con la persona en el centro convivimos todo el día y también, por supuesto, con nuestro medio ambiente. Eso es un tema que es súper necesario. Ahí están hoy día los directorios, después te podré contar en qué estamos y cómo lo estamos haciendo, pero yo diría que la base es que los abogados tenemos harto que decir ahí y harto grano que cortar. Muchas gracias, Carmen. Si alguien tiene alguna pregunta, nos hace saber y le enviamos el micrófono. Soledad. ¿Hay una pregunta ya? Ahí va corriendo el mic. Muchas gracias. No, mi pregunta es bien acotada. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que entre la S y la G está la idea de la persona al centro, está la idea de añadir valor. Sin embargo, a mí me pasa que muchas veces veo que cuando a la empresa se la invita a conversar con distintos stakeholders, sale una gerencia legal y dice, yo no converso. Nos vemos en tribunales. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿en sus contratos incorporan la cláusula de mediación? Porque yo entiendo que el diálogo es el mecanismo más coherente a la sostenibilidad. ¿Ah? Es decir, cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo un conflicto, los abogados resolvemos o trabajamos con conflictos, lo primero que yo tendría que decir es, bueno, sentémonos a conversar. Generalmente los abogados del área comercial dicen que negocian. Yo he visto, ¿cómo negocia usted? No, mandé una carta y no me la contestaron en 3 días, entonces está botada, se acabó la negociación. Entonces, ¿ustedes en sus empresas incorporan una cláusula de mediación para que sus stakeholders puedan conversar con la empresa? Yo al menos soy muy defensora de las cláusulas de mediación. Creo que no hay contrato hoy día que no la contenga. Y además, más que si exista o no exista cláusula de mediación, el diálogo. A ver,
El diálogo hoy día es fundamental, así como las alianzas y la colaboración, que es parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible, en la número 17, hoy día es base para todo, digamos. No creo que haya una posibilidad de saltarse eso. Mejor si está aún por escrito, pero creo que es básico, no hay, por lo menos yo no tengo ahí dos opciones. Siempre la conversación y el diálogo primero. Gracias, Carmen. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo si puedo agregar algo sobre eso. Sí, un por punto, supuesto. Que ese es un muy buen ejemplo. Yo en realidad en estricto rigor no trabajo como abogado, hago más bien consultoría, pero ese es un muy buen ejemplo de algo que clásicamente con una mirada de sostenibilidad inmediatamente parece que es una mala solución, pensando en un método de resolución de conflicto. Si es que tú tienes un conflicto con una comunidad, en definitiva hay un interés que está contrapuesto con otro, y la solución va a ser en definitiva ir a un juicio. La posibilidad de después tener un relacionamiento con esa comunidad que produzca valor para ambas partes se ve seriamente mermada. Entonces, cuando esto se hace súper evidente en negocios que son de largo plazo, como por ejemplo la minería, en que al final los temas de sostenibilidad, pensando en crear valor, esto no es pensando en tener ni siquiera un impacto positivo, es yo necesito operar esta mina por 50 años de forma efectiva y eficiente, no puedo estar peleado con la comunidad que vive aledañamente. La comunidad aledañamente tiene que querer que la mina opere. Entonces eso requiere de un relacionamiento. Y esa mirada que es muy evidente en algunos negocios, quizás en otros no lo es tanto. Y ahí la gerencia legal, efectivamente, en mi opinión, digamos, tiene un rol importante. Y muchas veces el mapeo del stakeholder, que digamos como en la estructura, como pensando como consulta, digamos, diagnóstico, después plan de acción, en esa primera parte es clave. Identificar cuáles son los stakeholders necesarios para lograr la ambición estratégica. Eso es. Gracias, Gabriel. Yo tengo una pregunta. Me gustaría hacérsela a los tres, pero en particular me gustaría tu opinión, Carmen, que ha estado trabajando tanto tiempo como abogada y como asesora de la alta dirección de grandes compañías. En tu opinión, ¿cuál es la relación que existe entre los conceptos de ESG y la integridad profesional y la ética profesional? ¿Qué esperan ustedes? Digamos, te pongo al lado la empresa, de la ética profesional de los abogados, que es un tema que a mí me surge como en relación con el Colegio de Abogados. ¿Qué deber esperan ustedes que satisfaga el abogado en la relación con el cliente, en relación con sus contrapartes, en relación con el tribunal, en relación con el sistema en general? O sea, creo que es el desde. A ver, no creo que exista un abogado que no pueda darse el lujo de decir, oye, soy una persona íntegra y funciono de esta manera y hago las cosas correctamente. La función que estamos conversando hoy día, que tiene mucho que ver con compliance, generalmente van de la mano compliance y ética. Generalmente van de la mano porque es imposible construir una sin la otra. Y la integridad hoy día yo creo que va desde que nacemos hasta que terminamos, es algo que nos dirige, pero también es algo que mucho tiempo nunca se conversó. Yo creo que ahí está el problema. No se conversaba en las compañías, no era parte de los diálogos. Yo recuerdo en la compañía en que estaba, hacíamos los 5 minutos de integridad. Y tú me dices, ¿para qué hacer los 5 minutos de integridad? Bueno, porque nos obligamos a hablar 5 minutos sobre integridad. Temas que salieron a la mesa, que fueron conflictos, áreas grises, cómo lo solucionamos, pero esto no lo hacíamos solamente en la gerencia legal, que era obviamente donde esto nacía, sino que lo hacíamos en la gerencia de finanzas, 5 minutos de integridad de conversación, de temas, no urgentes, sino que importantes. Claro. Y creo que es un músculo que hay que ir tratando, y me acuerdo también mucho, las compañías norteamericanas son muy gráficas para todo, y creo que lo he comentado varias veces, pero a mí me encantaba, porque muchas veces cuando teníamos esas decisiones que eran como complejas de tomar, que a nosotros nos pasan todos los días, nosotros teníamos una tarjetita aquí que decía un decálogo de varias cosas, pero hay una que a mí me llamaba la atención, que decía, esa decisión que vas a tomar, ¿estarías orgulloso de contárselo a tu hijo? Y a mí me partía el alma, o sea, claramente decía, nosotros no teníamos que hablar, supiera nunca quise esto. Bueno, no es una decisión ética y por lo tanto no corresponde. Hay cosas que se pueden hacer, pero este tema hay que plantearlo, hay que trabajar. La ética se trabaja y sí, yo creo que más que eso se conversa. Y tiene expresiones concretas, ¿no es cierto?, en materia de, tiene cosas muy concretas. Deber de confidencialidad, conflictos de intereses, cuestiones de esa naturaleza. Absolutamente. Y Francisca, cuéntame tú que estás tan relacionada con los planes de cumplimiento, qué sé yo, que normalmente miden ciertos comportamientos y proponen medir ciertos comportamientos. ¿Es posible, a tu juicio, cumplen un rol los abogados en el diseño de buenas cláusulas, de buenas reglas contractuales, de buenas reglas convencionales, sea en el estatuto de una sociedad, de una entidad, en un contrato, etc.? ¿Se puede exigir a la contraparte, crees tú, que es un aporte que podrían realizar los abogados, el hecho que
se obliguen en los documentos que suscriben a, a, a cumplir criterios de sostenibilidad en sus relaciones comerciales? Qué divertido, porque a mí me ha tocado muchos clientes hoy día con esta ley de delitos económicos que le estamos haciendo su modelo o revisamos los contratos y ahí está relacionado con la pregunta que hacían antes de las cláusulas. Y muchos me dicen, ¿por qué yo tengo que firmar esta cláusula y obligarme a la autorregulación de un proveedor o a la autorregulación? ¿Por qué me tengo que leer el código de ética de miles de empresas si no tengo ni tiempo para leerme el mío? Entonces, claro, ahí como que te conviertes un poco como en un freno del negocio por un lado porque no hay tiempo, pero por otro lado también es como de nuevo volver al granito de arena que si yo me comprometo a hacer las cosas bien y me comprometo a hacer las cosas bien y las cosas que el otro hace bien y que el tercero hace bien, ahí estoy contribuyendo y ahí también estoy contribuyendo también de cierta medida a lo que tú decías de la ética. Y ahí también relacionándolo con lo que decía a la Carmen, que es un músculo, yo creo que también la ética es un desafío para todos porque no todos tienen la misma ética. Y yo lo veo, por lo menos en las empresas que asesoro, que claramente para algunas personas hacer algo no es malo, para otras está prohibido y para otras da lo mismo. Pero por eso es bueno ¿Ya? objetivizarlo en obligaciones concretas, ¿no es cierto?, de este mundo ESG. Sí. Nos va a permitir estandarizar de alguna forma y en eso nosotros podríamos tener un rol importante, ¿no es cierto? El problema de los códigos de ética es que son muertos muchas veces y nadie No, los conoce. más que código de ética estaba pensando directamente en Pero contratos, ahí en está, estatutos, bueno, ahí está también el tema de la innovación, porque en el cláusulas fondo, de indemnización, cláusulas de monitoreo, cláusulas de auditoría, de proveedores, de la contraparte, etcétera. o sea, ahí yo siempre digo, las cláusulas con los contratos con mis terceros tienen que ser cláusulas hechas a la medida. Porque si yo voy a pegar la cláusula copy-paste, cumplo con la ley 20.393 en todos los contratos, al final no estoy haciendo nada y nadie la lee. Lo que yo sugiero hoy día es como pensar quizás en el riesgo más importante del tercero con quien yo estoy firmando el contrato y ahí hacer cláusulas como para que haya un compromiso en cierta medida Exacto. para como atribuir las 3 letras o la letra quizás que genera un mayor impacto para ese tercero. En esa industria, en Sí. ese minuto. Quizás puede ser un tema de no discriminación, quizás puede ser un tema de medio ambiente, environmental, de claro. escasez de recursos, de no sobreexplotación. O trata de personas, no sé, de las 3. Que ahí fíjate Gabriel. que hay un desafío, yo creo, súper importante para las gerencias legales, porque a diferencia de otras funciones de apoyo que son de apoyo, pero que están en el core del negocio, como por ejemplo la gestión de riesgo en instituciones reguladas, estoy pensando en un banco, por ejemplo. La dirección, o sea, generalmente la gestión legal no tiene necesariamente muy montado, digamos, esa mirada de proceso. Y a veces esa mirada ayuda un montón, porque justamente este tipo de cosas, tú dices, la ética de uno no es la ética de todos y el código está muerto. Bueno, la única manera de eso, alivianarlo, es institucionalizarlo a través de un proceso. Y la gerencia legal tiene un rol súper importante en eso, en decir, oye, cuando se va a entrar un contrato tiene que haber esta verificación por escrito, tiene que quedar un registro en el sistema. Cuando se diseña el sistema, bueno, el sistema tiene que dejar un log que permita detectar la entrada y la salida de los usuarios, la compartimentalización, que es algo de lo que se habla mucho en temas de ciberseguridad, en estas cosas también va a empezar a jugar un rol importante. Entonces esa mirada de proceso como de segunda línea, que tiene la dirección jurídica, digamos, tiene en la organización de decir, oye, acá, ojo, esta es nuestra mirada de esto, y en este proceso, que yo no soy el dueño, no es la fiscalía la dueña de ese proceso, el dueño de ese proceso era compras, será abastecimiento, será operaciones, bueno, pero tiene que quedar esto. Y ese rol articulador es un rol más transversal, efectivamente. Total. Y ahí el tema de las cadenas de valor, a propósito que algunos, no sé si fuiste tú que lo mencionaste, pero claro, la 461 es bien majadera en decir usted reporte como empresa qué es lo que hacen su cadena de valor o cómo están de alguna manera cumpliendo con estándares mínimos ESG. Y ahí eso es bien complejo, porque ¿qué capacidad tengo yo de imponer? No, yo creo que la verdad es que ahí tengo que acompañar, mucho más que imponer, con buenas cláusulas, como dice, con cláusulas a la medida. No pueden ser cláusulas generalizadas de que, mira, porque yo opero dentro de las materias medioambientales, todo esto te voy a exigir lo mismo. Es imposible, pero hay que buscar una forma de empezar, y quizás la forma de empezar tiene que ver con explicar de qué se trata esto. Porque la gente habla de ESG, pero no saben de qué se trata muchas veces, no entienden el concepto completo y no saben por qué las empresas grandes le están poniendo esta pata sobre ello, digamos, y obligándolas a cumplir estándares que de repente no son los adecuados.
Sí, me anticiparon un poco lo que les quería consultar a continuación, que ya medio lo han respondido. Tanto para las gerencias legales como para los abogados que los asesoren, ¿qué deberes fiduciarios, qué obligaciones profesionales creen ustedes que hoy día incluye la relación de los abogados con sus clientes, mirados desde este punto de vista? Al parecer, alcanza más allá que la mera descripción del negocio y supone o exige conocer los procesos y la operación del cliente. Y ahí me imagino que nacen deberes nuevos, ¿no? En términos de asesorar al cliente en materia de divulgación de información, etiquetado, gestión de riesgos, levantar riesgos ambientales, regulatorios. Lo mismo con, qué sé yo, mecanismos que permitan a la compañía proteger su propiedad intelectual, etcétera. ¿Ustedes ven eso, esperan eso como una obligación que el abogado debe cumplir en el buen desempeño de sus funciones? O sea, no sé si es como una obligación propiamente tal, pero yo creo que eso se espera si queremos lograr que todos tengamos la E y la S y la G. O sea, si yo asesoro a mi cliente a ir por el buen camino, a hacer las cosas bien, desde lo más mínimo, vamos a ir generando algo que después va a ser tan obvio, porque, por ejemplo, el ejemplo que decía la Carmen, o sea, armar un centro de distribución, muchos problemas con las comunidades. Probablemente los directorios en el pasado decían, bueno, me da lo mismo las comunidades, démosle con todo, si este es el mejor lugar donde hay, pero aquí hay millones de casas alrededor, vamos a tener el tema de los ruidos, no importa, pero acá vamos a poder vender. Y hoy día ya no es así, o sea, hoy día es mucho más importante armar el plan primero antes de llegar y pensar que ese centro de distribución va a estar en la mejor parte ubicada. O también el fin de semana hablábamos con la Consuelo y con unos amigos que contaba que habíamos hecho una capacitación de ley de delito económico a un directorio de un banco bien conservador. Y ahí alguien decía, bueno, pero ¿qué pasa si tú en tu equipo contratas a un transexual? Que es muy bueno en su trabajo. ¿Cómo lo haces para avisarle al directorio? Y nosotros le decíamos como, ¿por qué le voy a avisar al directorio? ¿Por qué le voy a avisar que va a haber un transexual hablando? Como que, y insistía, pero ¿cómo? Si está hablando el directorio, no te van a decir nada. Como ya llega con barba o hablábamos de otro. ¿Qué importa? Como que para allá vamos. Y ya no va a ser tema, va a ser mucho más importante hacer las cosas bien versus la ganancia o lo que yo voy a ganar. O sea, yo creo que va a ser, al final, no todo va a ser ganar, y ahí también está relacionado con el desafío de los estudios de abogado, de las firmas que decían antes. Los abogados hoy día ya no te piden un sueldo tan alto, te piden otras cosas. El sueldo emocional. El sueldo emocional. Salario Y esa emocional. también es una de las letras también. Entonces yo creo que para allá es, y eso es lo que se espera de los abogados, y después vamos a estar hablando de esto como si fuera el de este. Bueno, el relojito este dice que estamos en la hora. Les agradezco muchísimo. Pienso que en poco tiempo han sido capaces de transmitir ideas muy interesantes, innovadoras, que ya afortunadamente han ido calando entre nosotros y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.